puede decir que casi de los pacientes que son mayores de 50 años, se podría decir que un 70% de la población padece esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver cuáles son los factores desencadenantes de esto mismo, etc., ¿no? Y cómo es su tratamiento, su identificación, su clasificación y el manejo que van a tomar. Bueno, concepto, ¿no? Es una enfermedad sistémica crónica que se caracteriza por el aumento de la presión que ejerce el volumen sanguíneo sobre la pared de los vasos sanguíneos, la cual se refleja manifestando un aumento de la presión sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 80 milímetros de mercurio. Entonces ese es el concepto de hipertensión arterial, porque es una enfermedad sistémica, porque esta enfermedad, una vez que se manifiesta, puede producir daño en diversos órganos, desde la masa encefálica hasta la microcirculación, que vendría a corresponder a la parte renal, a la parte hepática y otros órganos como ser el pulmón también, ¿ya? Entonces, por eso se llama que es una enfermedad sistémica. Una vez que empieza a manifestarse, empieza a producir daño a nivel de la microvasculatura de otros órganos. Epidemiología, ¿no? Normalmente la hipertensión arterial se relaciona mucho con la edad. Es más predominante en pacientes de la tercera edad, principalmente en hombres a partir de los 40 años y mujeres a partir de los 50. La razón por la cual las mujeres lo manifiestan un poco más tarde, esta enfermedad, es por lo que vengo diciéndoles desde comienzo de año. Ellas tienen el estrógeno, que es una hormona que, aparte de darle las características femeninas secundarias a la mujer, ¿no?, también se encarga de ser cardioprotector y nefroprotector. Viene a proteger a las mujeres el estrógeno de muchas enfermedades. Por eso, como les decía, es muy difícil ver mujer diabética de 30 a 35 años. Pueden ver algunas mujeres, por ejemplo, cuando van a los mercados. Ustedes saben que la mayoría de las que trabajan en el área gremial tienen una vida sedentaria. Y bueno, pues cuando uno está ahí en la vida sedentaria en un mercado, yo lo digo porque tengo familiares que tenían su puesto, las hermanas, mis tías, y unas a la vez pues están sentaditas desde las 5 de la mañana, desayunan, almuerzan, cenan ahí, estando sentadas. A veces viene, pasa una gelatinera y les agarra el aburrimiento, y para no dormir se empiezan a comer y entonces empiezan a subir de peso. Pero no van a ver ninguna de nuestras señoras que trabajan en el área gremial siendo diabética, a pesar de tener, qué sé yo, una obesidad grado 2 o 3, ¿ya? O obesidad mórbida. ¿Por qué? Gracias al estrógeno, que es un cardioprotector, nefroprotector, y muy difícil que manifiesten estas enfermedades, a menos de que los niveles de estrógeno bajen o haya algún tipo de patología neoplásica, ¿no? Ahora, ¿dónde he visto yo esta excepción? Se va a relacionar más abajo con lo que es el consumo de sal, que es una de las principales, consumo de sodio, ¿ya? Se ha visto que en aquellas poblaciones o en aquellas sociedades donde el consumo de sodio es elevado, hay mayor predisponencia de cáncer, de hipertensión arterial, de trabajo con cáncer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo he visto y me sorprendió ver? Cuando hice mi provincia de especialista en Iberia, allá en Trinidad, digamos, yo atendía a los pacientes asmáticos y eran pelados así como ustedes, de 20, 22 años, pero tenían presiones de 150, 80, 20, 22 años, igual las mujeres. ¿Y por qué creen allá? Por el consumo de char, que es bastante excesivo, ¿no? Normalmente allá consumen bastante carne de res. Allá, por ejemplo, yo cuando estaba ahí hacía mi plan de dieta, digamos, de lunes a sábado, y domingo me daba mi permitido. Yo a veces domingo, como vivía allá solito, me iba caminando de en el mercado Pompeya y veía, digamos, se vende churrasco, dice, ¿no? Hay un puestito así como los que venden choricitos aquí afuera, que son a 2 pesos, que ahorita está costando 3.50. Allá igual hay esos puestitos que dicen churrasco, y yo digo, bueno, compraré porque estoy bien, que no estoy para ir a una churrasquería. Para el colmo no conocía churrasquería en el Iberia, no soy muy sociable en esa parte. Entonces yo estaba ahí caminando solito, ya me salió un churrasco. ¿Cuánto? Yo dije, bueno, voy a pagar unos 25 pesos el plato. No le miento, 12 pesos era el churrasco bien servido y 15 pesos por chorizo más. Entonces era un regalo y te daban un refresco. Yo decía, barato, ¿no? Y todo el mundo comía eso. ¿Por qué? Porque la carne allá le sale barata, ¿no?
Después los charques, vos aquí te imaginás el famoso charque de Gilachá con su monte de papa y huevo. Allá son unos charques de carne toda, como le decimos, cerebro, o sea, ni siquiera terminado de secar. Lo meten a fritar y son unos charquesanos así, no son más salados que mandamos a hacer. ¿Ya? Pero son ricos, eso no lo voy a negar. Y entonces ya todo el mundo consumía. Entonces eso explicaba principalmente la hipertensión en jóvenes. Y no solo eso, también la predisposición a diabetes. Porque igual yo veía pacientes de hombres, sobre todo, 30 años diabéticos ya dializando. ¿Por qué? Porque también el sodio, aparte de dañar la parte cardíaca, también daña los riñones, ¿no? Entonces estos pacientes tenían esa complicación. Entonces, en el caso, digamos, de sociedades donde el consumo de sal es bastante elevado, la edad como que varía un poco, ¿no? Normalmente en lugares industrializados la hipertensión es más predominante en pacientes de la tercera edad, pero dependiendo en algunas sociedades es más predisponente. Por ejemplo, también hay culturas japonesas, por ejemplo en Okinawa, como viven de la pesca, normalmente antes en Okinawa no había cómo conservar la carne, entonces la charqueaban, igual el pescado, y comían pescado ahumado que también era alto en sodio. Aquí también en nuestra sociedad se ve algunos casos, digamos, donde hay jóvenes de 30 a 35 años con hipertensión arterial. Por ejemplo, mi hermano que tiene, digamos, 29 años, tiene su mejor amigo que también es doctor médico, y me dice que su amigo ya con 29 años sufre de hipertensión, toma losartán todos los días. ¿Y por qué? Él no consume tanta carne, él no churrasquea, bebidas alcohólicas de vez en cuando. El problema es que este es adicto a la Coca-Cola, y si ustedes agarran la Coca-Cola dice bebida alta en sodio, ¿no? Entonces también la Coca-Cola daña. Igual tengo una colega que es psiquiatra, o sea, sufre de migrañas en racimo, y a pesar de que le viene dolor de cabeza, le planta Coca-Cola como tomando agua bendita, ¿no? Y sufre de cefalea, pero ella dice, soy feliz con mi Coca-Cola. Bueno, luego, poblaciones industrializadas, ¿por qué? Porque el acceso a la sal, a los alimentos ultraprocesados, facilita esto, ¿no? Y no solamente eso, también las dislipidemias y la colesterolemia. Normalmente el colesterol produce placas de ateroma que a la larga también van endureciendo las paredes de los vasos sanguíneos, y los cuales van a desencadenar a la larga hipertensión arterial. El sexo masculino más predominante, ya nos cansamos de ver en neumología que la mayoría de las mujeres, ahora vamos a comenzar en los hombres. Aquí, digamos, hipertensión arterial es casi marca registrada de los hombres. De aquí, por ejemplo, del 100% de hombres, 80% va a ser hipertenso a los 40 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos esa predisposición, y principalmente porque no tenemos estrógeno, ¿no? Eso es una de las principales. Obesidad. La obesidad puede desencadenar también una hipertensión arterial. Ahora, ustedes, ¿por qué creen que el obeso es hipertenso? Tiene que llevar más sangre. Tiene que llevar más sangre a más tejido. Exactamente, ¿no? Esa es una razón. Ahora, esa es una razón, se podría decir, mecánica. Ahora, otro tipo de razón que no sea mecánica. ¿Por qué creen que los obesos son hipertensos? Aquí nuestro compañero dice, un corazón tiene que bombear más para llevar sangre a más tejido, porque tiene harto tejido adiposo. Pero hay otra razón muy importante. Bueno, lo vamos a ver luego. Placas aterómicas. Bueno, el estrés. El estrés es otro causante de presión alta, principalmente porque aquellos pacientes que sufren de estrés tienen liberación de adenocórtico-trofa de manera permanente. La adenocórtico-trofa, ¿qué hace en el cuerpo? Estimula a la corteza suprarrenal a liberar sus hormonas. ¿Y cuál es la principal que produce la corteza suprarrenal? Cortisol. El cortisol. Y el cortisol está muy relacionado, además de la aldosterona, con la presión arterial. Entonces, como el estrés produce una liberación de ACTH durante 24 horas, imagínense la cantidad de aldosterona y cortisol que hay en sangre, manteniendo las presiones arteriales elevadas, ¿no? Sedentarismo, ¿no? Principalmente el sedentarismo, como vemos acá, no vemos a un niño ahí echado mirando tele, tomando su Coca-Cola con comidas altas en grasa, colesterol. Entonces vamos a ir, como le digo, acostumbrando al cuerpo
a trabajar menos. Además de eso, de que los alimentos ricos en colesteroles provocan endurecimiento de las arterias, formación de placas ateromatosas, bebida alta en sodio, y de paso al estar sedentario, cuando uno está mucho tiempo echado, toda la circulación capilar donde está uno apoyado se va a redirigir a la central y va a aumentar la precarga, y entonces el corazón, para tratar de no estancar esa sangre, tiene que trabajar más, a la larga produciendo presión arterial. Entonces vemos las principales causas epidemiológicas, y aparte de eso, la raza negra tiene mayor prevalencia. Eso me está olvidando. Ahora dirán ustedes, ¿por qué la raza negra tiene mayor prevalencia que un caucásico? O sea, que una persona de piel blanca, por ejemplo, Sofía no va a sufrir de hipertensión, pero aquí el más morenito, como ejemplo él, puede sufrir de hipertensión porque es más morenito. ¿Pero por qué? Porque resulta, sobre todo en la raza negra y en la raza latina, se ha visto que hay un gen que tiene este tipo de pacientes, ¿no? Con piel oscura. Principalmente creo que es el gen MYH9, si no me equivoco, que esto predispone a que los riñones sean bastante sensibles al sodio, recapten más sodio de lo normal a comparación de otro tipo de raza. Entonces, por eso van a desencadenar o van a ser más prevalentes a enfermar de hipertensión arterial. Bien. Fisiopatología. Entonces, recordemos que para que la presión arterial está controlada por dos entes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es lo que produce, es toda la sangre que inyecta el corazón en un ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco principalmente va a estar conformado por el volumen sistólico, o sea, por la cantidad de sangre que es inyectada durante la sístole desde el corazón hacia el resto del organismo, y la frecuencia cardíaca. Entonces, si vemos una alteración del gasto cardíaco, tiene que haber un aumento del volumen sistólico o un aumento de la frecuencia cardíaca para que se dé un aumento del gasto cardíaco. Si hay un aumento del gasto cardíaco, la presión arterial se va a subir. El otro componente de la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica, puede verse alterada por la estructura vascular. ¿Qué quiere decir? Un vaso sanguíneo que se endurece, puede ser por calcificación, que es normal cuando uno va aumentando de edad, y también por formación de placas de colesterol o ateroma en la misma pared de los vasos sanguíneos. Y la otra es la función vascular. Si el vaso sanguíneo se contrae, o sea, hay vasoconstricción, va a producir aumento de la resistencia vascular periférica y por ende aumento de la presión arterial. Entonces no nos olvidemos, si la presión arterial se controla por gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica aumenta, presión arterial aumenta. Si el gasto cardíaco aumenta, también la presión arterial se va a aumentar. Por ejemplo, a ver, ¿en qué caso podríamos ver un paciente con aumento del volumen sistólico? ¿En qué patología? ¿En qué caso? ¿En qué paciente va a haber un aumento del volumen sistólico? Todo es fisiopatología para entenderlo. Por eso les hago el ejemplo. Una insuficiencia cardíaca, ¿no? Principalmente la congestiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un acúmulo de volumen y entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para inyectar esa sangre. Por ende, esa inyección que es mandada a los vasos sanguíneos va a llegar con alta presión y por ende la presión arterial va a subir. Si hablamos de frecuencia cardíaca, ¿en qué casos? A ver. ¿O en qué patología o en qué situaciones fisiológicas puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca? Una actividad física, ¿no? Que claramente, por ejemplo, ustedes ahorita se toman la presión, van a estar, qué sé yo, 110, 70, se ponen a subir las escaleras, cosas que no hacen, pero supongamos que suben, ¿no? Y van a llegar aquí con una presión de 120, 80. ¿Y por qué? Porque para que su cuerpo tenga la oxigenación suficiente, que no debería ser eso porque ya deberían estar acostumbrados, entonces tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para oxigenar todo su cuerpo y por ende va a producir una elevación de la presión arterial. Eso es en el caso de un caso fisiológico.
En el estrés pasa eso, porque en pacientes con taquiarritmias, por ejemplo en Chagas, se pueden producir taquiarritmias donde la frecuencia cardíaca se dispara o hay irregularidad en la frecuencia cardíaca. Por ende, va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Si hablamos de función vascular, ¿en qué casos podemos ver que hay una vasoconstricción que va a producir un aumento de la presión arterial? Sí, cuando hace frío es una razón, otra. Un cuadro séptico. ¿Ya? Al comienzo del inicio de un cuadro séptico van a haber liberación de mediadores inflamatorios, los cuales van a producir vasoconstricción para tratar de aislar el sitio de la infección con el resto del cuerpo. Pero recuerden que la vasoconstricción no es solamente en el sitio de la infección, sino generalizada. Entonces, normalmente al comienzo de la sepsis los pacientes van a llegar hipertensos, pero a la larga los mismos mediadores inflamatorios van a producir vasodilatadores que van a producir vasodilatación central y periférica y las presiones empiezan a caer. Entonces eso se llama shock séptico, ¿no? Puede ser uno de esos casos. Entonces, como se van dando cuenta, así más o menos podemos llegar a los diagnósticos usando la fisiopatología. Parte de la fisiopatología también es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que el grupo de ayer no me lo supo decir. Casualmente hemos tenido un paciente cardíaco en la práctica ayer y hoy, pero en el grupo de ayer me hablaron del sistema renina angiotensina y le pregunté a su compañero, ¿sabe? No sabía, estaba perdido. Entonces, esto es muy importante porque también aquí, si ustedes saben cómo trabaja el sistema renina angiotensina, aldosterona, que es el encargado del control de la presión arterial, van a saber cómo medicar al paciente. Entonces, recordemos, ¿no? Primeramente disminuye la presión arterial, que puede ser por, qué sé yo, un momento donde, qué sé yo, estaba yendo Camila a su casa y lo acuchillaron y empieza a perder sangre. Entonces empieza a haber disminución del volumen circulante. Por ende, la arteriola aferente del riñón detecta esto y se empieza a producir mecanismos compensatorios de la presión, en este caso la enzima renina, ¿no? La renina pasa por el torrente sanguíneo y va a llegar al torrente sanguíneo y va a transformar el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1, ¿no? Esta angiotensina 1, gracias a una enzima que produce el pulmón, que se llama enzima convertidora de angiotensina, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción periférica y que toda la sangre de la periferia se vaya a los órganos nobles como cerebro, corazón, pulmón, hígado y riñón, ¿no? Para redistribuir la sangre en lugares donde se necesita. Por eso cuando uno empieza a hacer hipovolemia, lo van a ver todo pálido, porque la sangre que pasa por la piel se va a ir al centro, para tratar de no hacer faltar la sangre a estos órganos, ¿no? Bien. Algo muy importante con la enzima convertidora de angiotensina, que normalmente la enzima convertidora de angiotensina también se encarga de eliminar un vasodilatador que se llama la bradicinina, ¿ya? La bradicinina, ¿qué produce en el cuerpo? Vasoconstricción y principalmente tos, ¿ya? Pero gracias a la enzima convertidora de angiotensina que produce el pulmón, esta bradicinina se neutraliza y por ende no hay ese reflejo. Entonces esto es muy importante. Bien, luego la angiotensina 2 se va a unir a los receptores AT2 y AT1 de angiotensina, obviamente, y van a producir aumento de la actividad simpática. Va a empezar el cerebro, las terminaciones sinápticas a liberar noradrenalina y adrenalina para mejorar la vasoconstricción periférica y central. Va a estimular la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal. ¿Y qué hace la aldosterona? Cuando llega al riñón, actúa en el túbulo contorneado distal y hace que el riñón empiece a recaptar sodio. En otras palabras, si ustedes recuerdan las clases de bioquímica, ¿qué hace el sodio? Arrastra agua. Entonces, yo riñón agarro y le digo, muy bien, necesitamos agua para subir el plasma sanguíneo y para subir la presión. Necesito acarrear. Entonces me agarro un sodio, otro sodio,
3 sodios, 4 sodios, y esto se lleva como 5 litros de agua cada uno. Entonces eso se queda dentro de la sangre, sube el volumen sanguíneo, que por ende eso subiría el volumen sistólico, subiría el gasto cardíaco y por ende sube la presión arterial. Para eso sí, ¿ya? ¿Qué más? Produce vasoconstricción, como mencionamos, y también estimula a que la hipófisis siga liberando ACTH, adenocorticotrofa, que esta adenocorticotrofa va a seguir estimulando la liberación de ¿qué? Cortisol y aldosterona. Entonces, ese es el mecanismo de control de la presión arterial. No sé si hay alguna duda hasta acá. No. Yo me imagino que si están acá es porque pasaron el examen y lo saben esta memoria. Aunque ahora me han hecho renegar. No sabían que era ortopneo. Ya. Ahora, algo que tenemos que repasar también. Receptores. Por ejemplo, estos son los receptores de tipo nicotínico, que son los alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Recordemos que los receptores alfa 1, que donde se va a encontrar músculo liso, vascular, músculo liso genitourinario, músculo liso intestinal, corazón, hígado. ¿Qué efectos fisiológicos cuando se estimulan estos receptores? Va a haber contracción, o sea, aumento de la presión arterial, va a haber músculo liso intestinal, se va a relajar, aumento de la fuerza de contracción y excitabilidad del corazón, y glucogenólisis y gluconeogénesis, o sea, va a hacer que el hígado empiece a producir glucosa a través de la degradación de las proteínas, ¿no? Si se estimulan los alfa 2, van a donde se encuentran células beta del páncreas, plaquetas, nervios, músculo liso vascular. ¿Y cuáles son sus efectos? Disminución de la secreción de insulina. ¿Qué hace la insulina en el cuerpo? Hace que la glucosa en sangre entre a la célula, ¿no? Pero al ser suprimida esto, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se va a elevar en sangre porque ya no hay insulina. Por eso es que cuando a Camilo acuchillaron, no se duerme porque anda asustado por la liberación de adrenalina, noradrenalina, y porque se suprime la insulina para mantener al cerebro con energía gracias a la glucosa. Entonces, es por eso que los pacientes que se accidentan al comienzo están así, todos nerviosos, todos atentos, ven caer una pluma y se asustan. ¿Por qué? Porque están con glucosa elevada en ese momento. Por eso es que cuando ustedes, digamos, ¿no? Cuando dicen antes de hacerte un examen de glucosa, no coma antes y no tenga emociones fuertes, no se discuta, no se asuste, porque por cualquier tipo de esas emociones estimulan los alfa 2 y disminuye la insulina y sube la glucosa en sangre. Ya les estoy enseñando endocrino el próximo año. Beta 1, corazón, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción y de la conducción del nódulo auriculoventricular. En otras palabras, producir taquicardia y aumento de la contracción ventricular. Beta 1, que también va a producir en el riñón, aumento de la secreción de renina. ¿Para qué? Para que aumente más la presión arterial. Beta 2, ¿dónde se encuentran? En el músculo liso, en el hígado y en el músculo esquelético. ¿Qué va a producir en el músculo liso? Relajación. En el hígado, glucogenólisis y gluconeogénesis, nuevamente formación de ATP a través de la degradación, formación de glucosa a través de la degradación de proteínas. Y en el músculo esquelético, aumento de la recaptación de potasio, que eso va a producir relajación también del músculo. Bien, ahora, acá hay otro resumen que no lo voy a leer, pero también muestra algunos receptores, algunas acciones, algunos usos terapéuticos de su estimulación y de su bloqueo y efectos adversos de estos mismos, ¿no? Acá hay fármacos, por ejemplo, la epinefrina, que es la adrenalina, puede estimular los receptores alfa y beta, va a producir todo eso. Y así, un montón de medicamentos que se utilizan en la parte de emergencia que van a estimular estos receptores y van a producir este tipo de manifestación. Más que todo lo puse porque es necesario que lo lean. No entra mucho en la parte de hipertensión arterial, pero sí entra en la parte de lo que es reanimación o paro cardiorrespiratorio y crisis hipertensiva, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo clasificamos la hipertensión arterial? La entidad mundial encargada del estudio de la presión arterial, así como la entidad mundial encargada del asma era la China y del EPOC era el GOL,
En el caso de la presión arterial es la AHA o la American Heart Association, ¿no? Entonces ellos han dado esta clasificación que, si no me equivoco, esta del 2019, cuando ya yo estaba por graduarme, ya yo me estaba graduando de especialista. Entonces esta es la clasificación. Normalmente una presión normal va a ser una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si un paciente tiene la presión, seguir su estilo de vida saludable y realizar un chequeo cada año. ¿Cuándo se considera presión arterial elevada? Cuando la presión sistólica está de 120 a 129 y la presión diastólica está menor a 180. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cambio de estilo de vida y reevaluación en 3 a 6 meses. O sea, eso es lo que tienen que hacer cuando les llega un paciente con este tipo de presión arterial. Si ustedes agarran el libro del Harrison, en lo que está la clasificación, por ejemplo, presión arterial elevada no lo toman hasta 129, lo toma hasta 139. Por eso preferí tomar esto de acá, que es mucho más actualizado que el Harrison, porque casualmente la 20ª edición del Harrison salió en 2018, un año antes de esto. Entonces no los culpo que esté así. Entonces yo en el examen voy a preguntar esta clasificación, porque ustedes tienen que estar actualizados. Luego, hipertensión arterial alta o hipertensión grado 1, cuando la presión sistólica está de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cambio de estilo de vida, medicación con control mensual hasta que la presión esté controlada. Hipertensión arterial grado 2, presión sistólica igual o mayor a 140 y presión diastólica igual o mayor a 90. Recomendaciones: cambio de estilo de vida, 2 diferentes tipos de medicamentos con control mensual hasta que la presión esté controlada. ¿Y cuándo se considera crisis hipertensiva? Cuando la presión de manera aguda o súbita sube mayor a 180, presión diastólica mayor a 120, con síntomas de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión arterial? Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero recuerden, ¿cuándo es crisis hipertensiva? Cuando se cumplen estos 2 parámetros de presión acompañado de sintomatología. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los síntomas dentro de un momento. ¿Cuál es la recomendación? Pasar a urgencia o a emergencia para su debido control. Ahora, hay una escala más actualizada que esta, sí, que es esta de acá, que es la escala de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Por qué les estoy poniendo también esto acá? Porque un estereotipo que tienen los cardiólogos, que les gusta ir mucho a los congresos y que les gusta hacer bullying a los demás solamente por haber ido a un congreso que salió ayer. Entonces, casualmente, cada congresito, qué sé yo, van al congreso argentino, dijeron: ya, la presión arterial alta no va a ser 139 sistólica, va a ser 138. Y van los cardiólogos, como recién han aprendido eso, van al hospital. ¿Cuánto es la presión arterial de ese paciente? Tanto. Entonces, ¿qué grado de hipertensión es? 1. No, en el último congreso que acabo de ir a Argentina, según dice que es 138, entonces es una presión arterial elevada. Así son todos los cardiólogos. Todos los cardiólogos te empiezan a preguntar cosas que, digamos, nosotros los mortales no sabemos. Por ejemplo, yo como neumólogo no sé las actualizaciones últimas de cardio, aunque yo igual las busco, pero yo no tendría por qué saberlas porque no es mi área. Pero esto les gusta hacerles bullying a los demás, sobre todo a los internos, a los residentes. Entonces, acuérdense que cuando les toque lidiar con un cardiólogo, han ido a un congreso anterior donde tienen otro tipo de clasificación y eso te van a preguntar. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos de L1, según la AJA, había unas normas de cuáles son los predisponentes a infarto agudo de miocardio. Y yo le dije al hemodinamista: no, esa no es la última actualización. Esa es la actualización del 2015, estamos en 2016, decía, ¿no? Yo he ido al último congreso en Cartagena, Colombia, donde salieron estos, así, o sea, ni idea ni saber cuándo ha comenzado un congreso, pero ella ya lo sabe, y te van a empezar a hacer bullying, ¿ya? Y da la casualidad que esta es la última escala 2024, y ya estamos atrasados según cardiólogo. ¿Por qué? Porque la otra semana es el congreso europeo, y va a salir la escala 2025, así que la van a buscar, por favor, la próxima semana la escala, más que todo para su conocimiento general. Pero ya estamos atrasados, ¿ya?
Y al fin y al cabo no hay muchos cambios, les contaré. Yo prefiero hacerle caso a la AHA, que es un estudio global, a estos que solamente es a nivel de Europa. Pero igual a los cardiólogos les gusta molestar con eso. Bien, los internistas no quedan atrás, igual son otros, pero los cardiólogos son más. Bien, entonces la clasificación, por ejemplo, ellos dicen presión arterial no elevada. ¿Se dan cuenta cómo le cambian el nombre? Entonces, presión arterial en consultorio 120/70. Presión arterial en el hogar menor a 120/70. Mapa diurno menor a 120/70. Mapa de 24 horas 165/65. 115/65. Mapa nocturno 110/60. En otras palabras, ellos te hacen medición de presión arterial con un aparatito durante 24 horas y según ellos tenés que tener en 24 horas esta presión, en la noche no más de esta presión y de día no más de esta presión. Si tenés eso, no sos no hipertensos, son presión arterial no elevada. Nada. O sea, cambian algunas cositas. Me gusta complicarse la vida. Luego está la presión arterial elevada. En consultorio, si te llega, qué sé yo, Camil, después de comer un charqui y está con 120, presión de 120/70, entre 140/90, ya es presión arterial elevada. Si sale la presión arterial elevada entre 120/70 y 135/85, también es elevada. Ya entendieron más o menos, ¿no? Y cuando es hipertensión, ya de verdad, es cuando la presión arterial, cuando lo tomas en consultorio, es mayor a 140/90. Le gusta complicarse la vida. Ya nueva categoría de presión arterial elevada. Meta de tratamiento más estricta con presiones sistólicas de 120 y 129. Lo mismo que acá, sí. La única diferencia es que aquí la presión arterial no elevada la dividen en dos, nada. Y que hacen los controles en distintos lugares y tiempos del día. Pero aquí en Bolivia se podrá aplicar esto. No, porque si a duras penas te quieren pagar un holter que cuesta, qué sé yo, 500 pesos, pero va a ser un testeo de control arterial que creo que cuesta 1.200 bolivianos. Entonces, muy difícil. Lo único que te va a servir es esta PA en consultorio. Bien. Manifestaciones clínicas. ¿Qué síntomas tienen los pacientes con hipertensión? Se conoce la hipertensión arterial como el asesino silencioso, debido a que la presencia de síntomas casi siempre son signos de crisis hipertensiva. ¿Ya? Puede ser que ustedes estén ahorita con presión arterial alta o hipertensión y no tienen síntomas. ¿Por qué? Porque los mecanismos compensatorios del cuerpo son dinámicos. Mientras va subiendo la presión arterial, se va acostumbrando también el tejido del organismo y no manifiestan síntomas hasta que suben a valores de crisis hipertensiva. Pero en algunos casos sí pueden manifestar síntomas. ¿Como cuáles? El principal, cefalea. Y esa es una de las razones por la cual diagnostican a los pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque digamos, qué sé yo, ya está tu padre o tu abuelo y dicen, hijo, mira, me empezó a doler la cabeza, ya me tomé una aspirina, un paracetamol y no se me pasa, yo nunca he sufrido de migraña, ¿no? Y mierda, me duele fea la cabeza y siento que el dolor es aquí, justo aquí, ¿no? Y uno dice zona parietal, donde está la arteria temporal superficial, que es la más superficial, como dice su nombre, y es la que tiene mayor musculatura en esa parte. Van, le hacen un control de la presión arterial y con la laboratorio el padre está con 150/80, ¿no? Entonces, hipertenso. Visión borrosa. Cuando se sube la presión arterial puede haber visión borrosa. Es una de las razones por la cual algunos acuden a oftalmología pensando, pucha, ya me hice viejo, tengo que ir a hacerme medir los lentes. Van con el doctor, le hace fondo de ojo, no, está todo bien, agudeza visual 20/20, digamos, ¿no? Pero ¿por qué veo borroso, no? Y agarran y te hacen la presión, puta, con 160/90, entonces, ya soy hipertenso. Mareo, ¿por qué? Porque cuando pasa la sangre en gran cantidad y hay vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, esa sangre pasa con fuerza y los vasos sanguíneos de la masa encefálica son muy delgaditos, sobre todo las que recubren las meninges. Entonces, recuerden que las meninges son las únicas que tienen inervación y entonces estas van a desencadenar, aparte de cefalea, un efecto vasovagal que es los mareos, que posteriormente pueden desarrollar náuseas. Disnea, cuando ya la hipertensión arterial es muy acentuada, tanto así que el corazón ya tiene hipertrofia muscular concéntrica y entonces pues hay mayor gasto cardíaco y por ende va a haber mayor requerimiento de oxígeno por los tejidos y va a desencadenar disnea. Palpitaciones, otro motivo de consulta. Dolor precordial, cuando ya el corazón, como decía un jefe allá en el hospital, ya el corazón está FM.
¿Qué significa FM? El corazón fundió moroco, ya está cansado. Eso, fundió moroco. Él era de las abreviaturas, por ejemplo, decía, ¿no? A veces se pasaba de chabacán y se podría decir, no tenía empatía por los pacientes, era muy tosco, torpe. Me acuerdo que había una paciente que le diagnosticamos cáncer. Estaba con un cáncer terminal, ¿no? Ya que ahora que me acuerdo, ya no era una cirrosis biliar primaria, que se considera que es un cáncer de vías biliares. O sea, ya está muerto. Es decir, cuando te diagnostican cirrosis biliar primaria, es nomás medidas paliativas. No hay quimio ni cirugía que te salve. Y bueno, resulta que como el Hospital San Juan de Dios siempre tiende a llenarse, digamos, allí en el servicio de medicina interna es el que más camas necesita, porque en emergencia se abarrota y necesitan descargar, entonces venían los jefes de emergencia, necesitamos que vacíen las camas. Y entonces no le queda, y algunos, digamos, que eran neoplásicos, no se querían ir porque en su casa no le iban a tener el confort que le dan las enfermeras y los internos en el hospital. Y además porque te sale más barato tenerlo a tus pacientes, a tus familiares en el hospital público, donde solo pagas, qué sé yo, 50 pesos diarios y le van a dar 3 comidas, vas a tener enfermera y médico las 24 horas. A tenerlo en tu casa donde una enfermera te va a cobrar por hora, no va a haber médico que lo vigile y bueno, no vas a tener el mismo confort que en un hospital porque está aire acondicionado en la sala. Entonces no se querían ir, ¿por qué? Porque no tenían las condiciones para atender a su familiar en casa, para darle confort. Entonces este doctor, cuando se enteró que había uno que tenía cirrosis biliar primaria, o sea, ya estaba desahuciado, en otras palabras, agarró y le dijo a su esposo de la señora: necesito que desalojen. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes de emergencia que pueden ser que pueden necesitar esta cama para que se los atienda. Pero que entiéndame, doctor, es que yo tengo la esperanza que mi esposa mejore y todo lo demás. ¿Sabe qué, señor?, le dijo al doctor. Su esposa está igual que la iglesia de Jorochito. No tiene cura. Bueno, en la época de ese doctor no tenía cura. Entonces, pues imagínate cómo quedaba el familiar. Emputado, pero a la vez también triste porque la noticia se la daban sin vaselina, ¿no? Así, era de lo que decía. ¿Sabe que su familiar está AM, señora? ¿Qué es eso? Adiós, Manuel. Así, tenía su abreviación. Y entonces todo lo del San Juan de Dios nos acostumbramos a hacer abreviaciones y muchas cosas en honor al doctor que sigue todo esto. Ya. ¿Qué más? Hemorragias nasales, inyección conjuntival, por ejemplo, me acuerdo que yo hace unos años atrás, durante la pandemia, yo, digamos, tengo un pequeño pterigio. Y si ustedes están llevando oftalmo, saben que es pterigio, ¿no? Sí. Es una masa de lípidos que está a nivel de la conjuntiva, que tiene vascularización. Pero mi tío, que es veterinario, no sabía qué es lo que tenía. Me decía, no tenía la presión alta, me decía, por lo que veía mis ojos rojos. Pero le decía, no, a ver, me midió la presión, estaba bien, 110, 70. ¿no? ¿Y por qué tu ojo rojo? Porque es un pterigio, tío. Casualmente, cuando recién está brotando es muy sensible a la luz, al aire seco y al polvo. ¿no? Y casualmente era esa época donde hay las ventoleras de agosto. Bien, ¿qué más? Confusión y ansiedad, ¿no? Andan así todos alborotados y aquí tenemos algunos síntomas que puede ser que entren ahí, sudoración, pulso rápido, el famoso zumbido en los oídos. Por ejemplo, los abuelos dicen, mi abuelo, por ejemplo, cuando tiene su crisis hipertensiva, hijo, me duele acá y siento que es el famoso zumbidito, ¿no? Es un indicativo casi de que hay problemas con su arterial. Varios síntomas, ¿no? Entonces, si ustedes, volvemos a crisis hipertensiva, ¿cómo sería? Presión sistólica mayor a 180, con presión diastólica mayor a 120, con cualquiera de estos síntomas, con cefalea, con visión borrosa, con náusea, con disnea, con confusión, con zumbido, con sangrado. Entonces eso es una crisis hipertensiva. Ahora ya sabemos el concepto. ¿Me dejan entender? Bien. Estudios complementarios. ¿Qué necesitamos para estudiar a un paciente con hipertensión arterial? Hemograma,
Porque la glucemia la hipertensión arterial se relaciona mucho con la diabetes. Entonces tenemos que cuidar de que si tiene diabetes, controlar con mucha más razón la presión arterial. Porque de por sí ya la diabetes produce daño en la microvasculatura de órganos como el riñón y la piel. A nivel con la presión arterial, ese daño de la microvasculatura va a ser más acelerado. Ionograma, ¿por qué? Principalmente pues, en pacientes renales, en pacientes diabéticos, en diabéticos hay una hipocalemia, pero en pacientes renales hay una hipercalemia. La hipercalemia, ¿qué va a producir en el corazón? Aumento de la contractilidad cardíaca, vasoconstricción y por ende se dispara también la presión arterial. Por eso es que también se tiene que solicitar un ionograma. Examen general de orina. ¿Para qué? Para ver si la presión arterial no está dañando el riñón. Normalmente estos pacientes van a empezar a liberar cristales hialinos y oxalato de calcio, que no deberían, los cilindros hialinos principalmente. Si hay abundantes cilindros hialinos en el examen general de orina, significa que hay una nefropatía hipertensiva, que la sangre llega con tanta fuerza a la nefrona que la está empezando a desgarrar. Entonces hay que cuidar. Triglicéridos y lípidos elevados, ¿no? Por el endurecimiento de las arterias, por la formación de placas de ateroma, ahí entra colesterol que me olvidé meter, ¿ya? Microalbuminuria en pacientes que tienen nefropatía hipertensiva, que tienen nefropatía diabética, hacen microalbuminuria, empiezan a orinar gotitas de albúmina en el examen general de orina. Normalmente hay que hacer un examen de microalbuminuria para detectar esto de manera temprana. Electrocardiograma, podemos ver algunos cambios electrocardiográficos. Principalmente, digamos, va a haber taquicardia y la onda aérea se puede poner picuda. ¿Por qué? Porque hay una mayor contracción ventricular. Cuando hay una mayor contracción ventricular, la onda aérea se va a ver más picuda porque necesita más voltios para producir la contracción, más voltaje para producir esa contracción. Ecocardiograma no está indicado en hipertensión arterial a menos de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva asociada. ¿Por qué? Porque a la larga va a producir valvulopatía, insuficiencia de tricuspidia, insuficiencia aórtica, mitral, etc. Entonces, en esos casos. Por ejemplo, también va a haber un paciente con hipertensión arterial en EPOC. La hipertensión arterial y el EPOC se relacionan mucho. ¿Por qué? Porque el EPOC produce hipertensión de la arteria pulmonar, esto aumenta la precarga y por ende a la larga va a producir hipertensión arterial. Entonces, es muy importante eso. Tratamiento. Y aquí nos vamos a quedar bastante tiempo, vamos a seguir, obviamente no está acabando la clase, pero vamos a hablar harto de esto. Tratamiento. Primero, modificación del estilo de vida. ¿Se acuerdan cuáles eran las recomendaciones en la clasificación de presión arterial? Hablaba de modificación del estilo de vida. La principal, disminución en el consumo de sal, ¿no? Tienen que consumir poca sal, hay que disminuir. Por ejemplo, en la casa de mi tía, cuando mi tío vivía, a él le diagnosticaron hipertensión arterial a los 50 años. Y a mi hermano no le gustaba ir a la casa de mi tía. ¿Por qué? Porque ella cocinaba prácticamente sin sal la comida. Por ejemplo, hacía una olla así, qué sé yo, una olla así de sopa, caldo, cualquier cosa, agarraba tantito de sal para toda la olla. O sea, ella también exageraba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le había dicho el doctor que su esposo no podía consumir sal. Y bueno, hasta ahora mis primos están toditos gordos, pero ninguno es hipertenso. ¿Por qué? Porque nadie consume sal en la casa. Incluso para la ensalada, normalmente uno agarra el cuchillo y le rocía, o el salero. Mi tía agarraba la ensalada, toda la fuente de ensalada, listo. Así digamos, ¿no? Muy poca sal. En parte le mejoró la vida a su hijo y a su esposa, ¿no? Disminución de peso, algo muy importante. Ahora, ¿por qué es importante la disminución de peso? Una cosa que nos dijo Camil hace un rato, cuando hice la pregunta ¿por qué los obesos hay presión alta? Uno, por la causa mecánica, de que el corazón tiene que hacer más fuerza para irrigar un cuerpo más grande, más tejido. Pero la otra razón es porque el tejido adiposo produce una hormona, o dos hormonas. Una es la leptina, que tiene que ver con el apetito, y la segunda, ¿cuál es? ¿Hay auxiliar dedito acá? Ay, no me quieren decir. De fisio.
Angiotensina 2. ¿Ya? Produce pequeñas cantidades de angiotensina 2. Por ejemplo, el que es delgado tiene su tejido adiposo, produce angiotensina 2, pero no es lo suficiente como para producir una hipertensión arterial. Pero de él y yo tenemos más tejido adiposo, más angiotensina 2, más presión arterial. Por eso es que es muy importante la disminución de peso. Por eso es que los pacientes cuando son hipertensos empiezan a bajar de peso, su presión arterial se controla. Porque la cantidad de angiotensina 2 que antes se producía por la vía renal y que también se producía por el tejido adiposo disminuye, sobre todo la del tejido adiposo. Entonces por eso es muy importante también la disminución de peso. Mire, la pijama me quedaba más grande, más chica. ¿Ya? Luego, disminución del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Según dicen algunos, digamos, da chiste, no son estudios que han hecho la cervecería donde dicen no está comprobado que sube la presión arterial ni que engorde. Si el bebedor es panzón, es porque come otra cosa con la cerveza. Mentira. Es como cuando agarran y hacen un estudio de un inhalador. Dicen, no, este inhalador según este estudio, y la ha hecho la misma empresa. Ahora cuando lo hace a alguien que es ajeno a la empresa, no, este inhalador sí funciona, pero hay otros que son mejores. Lo mismo pasa con la cerveza. Todas las empresas cerveceras dicen, no se ha comprobado que engorde, no se ha comprobado que suba la presión arterial. Pero cuando lo ha hecho la AJA, sí ha comprobado que sube la presión arterial por la cantidad de sodio que tiene. El hecho de tener líquido, el fermento produce sodio y por ende va a producir elevación de la presión arterial. Entonces, disminuir la presión, la bebida alcohólica. Actividad física. Marcha acelerada 30 minutos constante. O sea, no es solamente agarrar y ponerse a caminar como lo que hacen ustedes por los pasillos. Eso no es actividad física. Actividad física es forzar de manera constante al sistema cardiocirculatorio a trabajar. Por ende, la tensión de los vasos sanguíneos se va a ir acostumbrando y cuando esté en reposo va a estar relajado y vasodilatado, por más de que aumente el consumo energético del corazón. Actividad física, por ejemplo, que recomiendan caminar, hacer una caminata rápida o marcha durante 30 minutos a las pacientes de la tercera edad. Ustedes jóvenes o así como yo también recomiendan hacer caminadora por lo menos 1 hora en marcha rápida, velocidad 4 en adelante, no le pongan 2 tampoco. ¿Ya? O si no, hacer caminata en caminadora en pendiente o subir escalera. ¿Ya? O subir escalera, no lo hacen, pero deberían hacerlo. Ejercicio, por ejemplo, el hacer pesa no ayuda mucho en la parte de la cardiovascular, más bien se ha visto que aumenta la hipertrofia concéntrica del miocardio y a la larga va a producir insuficiencia mitral. Pero sí ejercicios, digamos, más dinámicos como que zumba, aeróbico, calistenia, fútbol, crossfit, aunque el crossfit es el que más lesiones de hombro y rodilla produce, pero igual entra. Y natación, no entra el pilates que está de moda ahora en las mujeres, no, pilates, digamos, yo no sabía qué era, mi hermana decía, yo también quería hacer pilates, no sabía qué diablos era el pilates, hasta en las redes, hasta que ya vi que, digamos, el pilates es agarrar y hacer unas poses tipo Kama Sutra en unas bancas estirando unas cuerditas, ¿no? ¿Hacen tensión muscular? Sí, pero no la suficiente como para producir un gasto cardíaco o trabajo cardiovascular como para mantener una buena salud cardiovascular. Y otra cosa del pilates, digamos, aquí en Santa Cruz es caro, creo que en un lugar hacen, así que de por allá se ofrecen y todas las mujeres que quieren hacer pilates o hacen pilates, declárense automáticamente FCF. ¿Se la digo? Fresa, cochambrosa y floja. Es, ¿por qué? Porque en el caso de mi hermana es eso, porque, o sea, le pagaron 2 meses de gimnasio y no quería ir al gimnasio porque le hacían hacer pesa, porque le hacían hacer sentadillas. No, yo quiero hacer pilates porque más, es cierto, no hacen tanto trabajo como hacer calistenia o aeróbico. Por eso que las que hacen pilates son y cochambrosa por esas posiciones raras de dudosa procedencia. ¿Ya? Entonces, no hagan el pilates, ayuda. Si son así flaquitas, a ver como ella, ya el pilates le va a servir para tono muscular. Pero si son así media flácidas, media guangas, hagan otra cosa.
Ahora nos vamos al tratamiento farmacológico y aquí es donde va a ser lo más largo de la clase. Voy a tomar ahí un ratito. Te están indicando de que hay un órgano por ahí lesionado iniciales antes de que esa hipertensión siga dañando los órganos diáneos. Diuréticos. Si vamos a hablar de diuréticos, los primeros son los tiacídicos. Vamos a hablar en general algunos detallitos de los diuréticos tiacídicos. Esto lo han llevado en farmacología, solamente vamos a reforzar y dar algunas pautas de cuándo elegir un tiacídico y cuándo no. ¿Ya? Por ejemplo, son los fármacos de primera línea para hipertensión arterial, por eficacia en reducir la presión arterial y bajo costo. O sea, una hidroclorotiazida creo que cuesta algo así de unos 50 a comparación de usar un diurético como la furosemida que te cuesta 5 pesos. ¿Ya? Un ejemplo. Producción de natriuresis inhibiendo el cotransporte de sodio en el túbulo contorneado distal. Ese es el mecanismo de acción. Hace que se excrete más sodio y cuando se orina más sodio arrastra agua y por ende el paciente va a disminuir el volumen sanguíneo y va a disminuir la presión arterial. Pero hay que tomar mucho en cuenta esto, que no se va a dar, no tendría que dar hidroclorotiazida, porque en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Cuando hay una insuficiencia suprarrenal va a haber disminución de la aldosterona y del cortisol, por ende va a haber disminución del sodio en sangre. Si un paciente hipertenso con insuficiencia suprarrenal, no le van a dar hidroclorotiazida para que termine de botar el poco sodio que le queda en la sangre. O sea, hay contraindicaciones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. La clortalidona tiene una vida media de 40 a 60 horas. Y esta es un tiacídico, el más potente, dura 40 a 60 horas, siendo el más potente que la hidroclorotiazida. Ahora, ¿por qué no se utiliza mucho este? En el exterior se utiliza bastante. Pero aquí en lugares tercermundistas donde los pacientes tienen malos hábitos, hay un déficit en el control del tratamiento, no usan tanto la clortalidona. ¿Por qué? Por la vida media, 40 a 60 horas. 40 a 60 horas donde el paciente empieza a orinar sodio. Entonces eso puede producir a la larga una hipotensión. Entonces por eso no es muy recomendable en nuestro medio. Por eso muy difícil conseguir este diurético tiacídico en nuestro medio. Efectos secundarios de los tiacídicos, principalmente hipocalemia. ¿Por qué? Porque también al excretar sodio, excretan potasio. Entonces el paciente va a manifestar hipocalemia. ¿Qué síntomas tiene un paciente con hipocalemia? ¿Alguien sabe? ¿Qué síntomas puede tener un paciente con hipocalemia? Calambre, estreñimiento, puede haber primeramente una bradicardia, disminución de la fracción de eyección, etc. Ácido úrico elevado, otra razón por la cual no hay que dar tiacídicos en gota. ¿Por qué? Porque la gota es una enfermedad donde hay cristales de ácido úrico en la sangre, principalmente en las articulaciones. Y si ustedes dan hidroclorotiazida a un hipertenso que aparte tiene gota o artritis reumatoidea, se va a elevar el ácido úrico, va a estar adoloridísimo. Entonces, contraindicado en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué más? Triglicéridos en ayuda a aumentar. Por ejemplo, si ustedes mandan al laboratorio a hacer un control a su paciente hipertenso que toma hidroclorotiazida, puede salir los triglicéridos elevados y vos vas a decir, señor, usted no está haciendo la dieta. Y le dicen, no, yo estoy haciendo dieta, doctor. Estoy comiendo una hoja de lechuga y 3 tomates de desayuno. Pero vos no le crees porque los triglicéridos salen elevados. Pero es gracias a la hidroclorotiazida que inhibe la degradación de los triglicéridos. Resistencia a la insulina, riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. En otras palabras, si tenés un prediabético o un diabético mal controlado, la hidroclorotiazida no está indicado. ¿Por qué? Porque vas a producir, si es prediabético, diabetes mellitus tipo 2, y si es una diabetes descompensada, mayor glucosa y disminución de la insulina en sangre, hipoinsulinemia. Entonces ya se van dando cuenta, la hidroclorotiazida no se tiene que usar en ciertos casos. Si tienen un familiar hipertenso que es diabético y diabético mal controlado, mándenlo al cardiólogo y díganle, papá, mamá, decirle al cardiólogo que te cambie la hidroclorotiazida por otra cosa. ¿Por qué? Porque esa puede ser la razón por la cual no controla su diabetes.
A veces nosotros causamos el daño, por eso hay que saber la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Diuréticos de asa. Su función es inhibir el contraporte de sodio, potasio, cloro en el extremo ascendente del asa vaginal. Potentes diuréticos en comparación de los tiacídicos. Los tiacídicos, qué sé yo, te pueden producir un volumen urinario, qué sé yo, de algo de 300 a 500 ml en 24 horas. Los diuréticos de asa pueden producir un volumen urinario de 1000 ml en 24 horas. Eso es casi, puede producir un shock hipovolémico, inclusive, si no se lo controla de manera adecuada. Entonces es un pro y contra de los diuréticos de asa. Por ejemplo, si te llega un paciente con crisis hipertensiva, puedes darle un diurético para tratar de disminuir la volemia. Pero si no lo controlas de estar hipertenso, te puede hacer hipotensión. Ya hay que tener cuidado. Pero podría ser un mecanismo de salvataje en crisis hipertensiva cuando no tenés, qué sé yo, otro tipo de antihipertensivo. La furosemida, la sorinal, disminuye el volumen, disminuye la presión y tu paciente se salva, ¿no? Vida media breve de 1.5 a 2.5 horas. Dura muy poco en la sangre, pero ese muy poco que duran hacen estragos por el riñón, lo hacen orinar, como cuando ustedes apretan una esponja, más o menos así, hasta sacarle la última gota. No se recomienda en pacientes con función renal normal, pero sí a pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? En la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la precarga, parte de este líquido pasa al intersticio de la célula, ¿no? Y por ende el paciente va a estar edematoso. Pero con la presencia, con el uso de diuréticos de asa, se va a eliminar todo ese líquido atrapado en el tercer espacio y va a disminuir la comorbilidad de la insuficiencia cardíaca congestiva, disminuyendo la precarga. Entonces, si ustedes tienen una función renal normal, no se recomienda usar diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque son muy hipovolemiantes. Pero si es un paciente que tiene patología renal o pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, sí es recomendado utilizar. Por ejemplo, de dañino, cuando estábamos de L1 de medicina interna, casualmente con el médico internista de Cordes, que es mi amigo de residencia, él siempre fue dañino. Y como dicen, no Dios los crea, el diablo los junta. Yo siempre he sido curioso, pero no dañino, pero él sí es curioso y dañino. Entonces me acuerdo que antes en el San Juan de Dios, cuando vos llegabas de residente, la bienvenida del San Juan era, digamos, por ejemplo, yo médico internista, llego hoy mi primer día de residencia y no vuelvo a mi casa en 2 meses. Y es verdad, no se iba a casa en 2 meses. Toditos los que entraban al San Juan de Dios siempre llegan con sus maletitas, con ropa para 2 meses. ¿Por qué? Porque esa era la bienvenida, esa era la forma de curtirte y para hacer desertar, digamos, a los que compran los cupos de la residencia o para el que no tienen la fortaleza mental para soportar la residencia. Eso es lo que estábamos hablando ahora en la práctica, que la exigencia mental y física es el doble de lo que ustedes viven en todos sus días. ¿Ya? Entonces me acuerdo que, imagínense, 3 días sin dormir, 3 días atendiendo pacientes, donde en ese entonces no te permitían entrar al cuarto de residentes a descansar, era prohibido para el medio de uno. Nosotros teníamos que dormir sentados al lado del paciente con unos toquitos, digamos, cuando no nos pillaban los superiores, los L3, los L2. Te pillaban durmiendo, despertando, fíjate tu paciente. Y ya estábamos así, llenitos de ojeras, mis compañeras parecían rasta, todos pegados sus cabellos porque no le daban tiempo para bañarse. Y más que todo por el hecho de estar caminando durante 3 días sin parar, estábamos con los pies hinchados, estábamos con edema por gravedad. Y me acuerdo que yo me saqué, nos dijeron ya le vamos a dejar descansar unas 2 horas en el cuarto de residente porque estábamos destruidos. Me estaba sacando los zapatos y pues mis pies parecían unas empanadas, ¿no? Y yo me asusté porque, bueno, nunca he sido mal del corazón, ¿no? Pero ya cuando mi compañera se sacó los zapatos y ella parecía una salteña, dije, entonces ya, estoy más tranquilo, no es mi corazón, es que es un edema por gravedad. Y vi a mi amigo, el que es el médico internista, ahora se sacó los zapatos y estaba en su pie y dijo, oye, ¿qué hiciste? Digo, como él era niño, te cuento, viejo, que ahí en las muestras médicas que tienen aquí hay lo que es la metolazona, que es un diurético de asa, que es un poco más potente que la furosemida. Y mira, viejito, yo me tomé media metolazona, oriné un ratito y mira cómo están mis pies tranquilos, porque a la larga el edema también produce un poco de dolor.
Entonces yo decía, pucha, no, ¿cómo vas a tomar eso si no estás enfermo? No, toma viejo, mira, media tabletita de metolazona. Bueno, dije, no, yo agarré y me, toma, no sé, maricón. Yo agarré la mitad de la tableta y yo, bueno, la cuartita. Me tomé la cuarta. Miren, a los 15 minutos, si no oriné 1 litro, estoy exagerando. Miren, fui a la primera orinada, oriné, ya. 15 minutos después, otro envían, ya. Y cuando me fui a mi pilla, estaban bien, tranquilo, ya estoy bien, ya funcionó. La tercera orinada a la hora. Y cuando estaba en la tercera orinada, acababa la tercera. Y salí así, ¡pum! Me golpeé la cabeza. Y me comían, ¿qué fue? Este maldito de mierda me hizo tomarme toda la zona. Le dije, estoy aquí. Hipotensa. De gallín, de curioso. ¿Ya? Entonces, ese es el problema con los diuréticos de asa, de que si no los das con control se te puede pasar la mano. Y aparte, excretan sodio, potasio y cloro, sobre todo el potasio, va a producir calambre, es un efecto secundario del uso de diuréticos de asa, va a producir hipocalemia. Otra familia, diuréticos ahorradores de potasio, que también se llaman inhibidores de los receptores de mineralocorticoides. ¿Cuáles son los mineralocorticoides? Aldosterona y cortisol. Entonces, estos van a bloquear los receptores de aldosterona y cortisol. Si bloqueamos los receptores de aldosterona, ¿qué va a pasar en el riñón? Va a dejar de recaptar sodio y por ende no va a aumentar la presión arterial, ¿no? Inhibe la activación del canal de sodio en el túbulo colector. Son eficaces para disminuir la presión arterial como terapia añadida para la hipertensión arterial resistente a pesar del uso de 2 o 3 fármacos. Por ejemplo, es un paciente que a pesar de usar, qué sé yo, los valsartán más amlodipino, que es un bloqueante de calcio, más un ARA2, no logra controlar la presión, se le puede agregar estos ahorradores de potasio para mejorar la función de terapia antihipertensiva, ¿no? El principal fármaco de esta familia es la espironolactona. La espironolactona puede producir, lo malo, ginecomastia. Entonces, atrofia testicular en varones con dosis a largo plazo superior a 25 miligramos día. ¿Ya? En otras palabras, ¿se puede utilizar esto como terapia a largo plazo? Sí, pero que no sobrepase 25 miligramos al día. Si sobrepasa 25 miligramos al día y es hombre, puede producir atrofia testicular y ginecomastia. Y eso, por ejemplo, a mi abuelo, digamos, le produjo ginecomastia. Nos asustamos una vez porque pensaba que era un tumor. Ya tiene 74 años y era una bola así grandota. No parecía ginecomastia, era un nódulo. Ya le hicieron la biopsia y cuando dijeron que era secundario al uso de espironolactona. Entonces hay que tener cuidado. En lo de la tercera edad no hay muchos problemas. Si hay atrofia testicular, porque al fin y al cabo ya lo usaron toda su vida. Y yo creo que hijo es lo que menos le falta. Entonces, lo que ellos quieren es juventud. Y bueno, esto no le va a perjudicar en nada, ¿no? Ahora, con respecto a la ginecomastia, sí, en jóvenes es muy molesto y se debe ver feo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y el que más produce ginecomastia es la eplerenona, que también es un diurético ahorrador de potasio. Que también producen hipercalemia, lo contrario a los otros tipos de diuréticos. ¿Por qué? Porque como se llaman ahorradores de potasio, estos permiten botar sodio sin botar el potasio. Entonces este potasio se acumula en sangre. Pero estos ahorradores de potasio hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, aguda o crónica. ¿Por qué? Porque ya los pacientes con insuficiencia renal aguda y crónica acumulan potasio. Si ustedes usan esto, más potasio y va a producir una hipercalemia. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, para que conozcamos, aquí vamos a mencionar, por ejemplo, están los diuréticos de asa, furosemida, toracemida. Si hablamos de la tiacida, está la clortalidona, clorotiacida, hidroclorotiacida, indopamida, ¿no? Y si hablamos de los ahorradores de potasio, amilorida, trianferene y espironolactona. Entonces, esos son los nombres de los que están disponibles. Por ejemplo, los ahorradores de potasio hemos usado la espironolactona, más que todo por su costo, 50 centavos cuesta cada tableta, ¿no? La amilorida es más caro, cuesta 2.50. Tiene menos efectos adversos como atrofia testicular y ginecomastia, pero el costo es más elevado, ¿ya?
Y bueno, estas son algunas de las biodisponibilidades vía oral, en que las dosis que tienen que utilizar en algunos tipos de enfermedades, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Eso lo pueden leer. ¿Sí? Inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina, los IECA, ¿no? Inhibe la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Dónde se producía la enzima convertidora de angiotensina? En el pulmón, ¿no? Entonces inhibe la angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no va a haber vasoconstricción periférica, por ende la presión arterial se controla, ¿no? Evita la degradación del vasodilatador bradicinina. ¿Se acuerdan que también el pulmón produce bradicinina? Entonces, ¿qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Destruye la bradicinina. ¿Ya? Al destruir la bradicinina, va a mantener los vasos sanguíneos en vasoconstricción. Pero cuando cuando se utilizan los IECA, se aumenta la producción de bradicinina. Y esta bradicinina va a producir vasodilatación, ayuda a disminuir la presión arterial. Pero ¿cuál es su efecto adverso? Que la bradicinina, cuando llega al nervio frénico, lo irrita y desencadena tos. Por eso es que en los pacientes que usan IECAS va a haber tos. Es cierto que esta tos va a ser un efecto secundario beneficioso porque el paciente va a disminuir su presión arterial, pero va a irritar el nervio frénico y va a desencadenar. Entonces es un mal necesario. Eficaz para jóvenes y razas caucásicas. ¿Ya? Para jóvenes y raza caucásica. ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes, como tienen el aparato respiratorio más íntegro que un paciente de la tercera edad que ya vivió toda su vida, estuvo inhalando un montón de cosas raras en los karaoke, fumaba, trabajaba con humo, churrasqueaba y todo lo demás. Entonces ellos tienen más tendencia a hacer tos. En cambio los jóvenes no tanto, ¿no? Entonces, y en razas caucásicas, en pacientes con piel blanca, les va a hacer muy bien los IECA. Pudiendo eliminar estas limitaciones en asociación con diuréticos. Por ejemplo, si ustedes quieren evitar, qué sé yo, o quieren darle a un paciente de raza negra o a un paciente de la tercera edad sin producir la tos, que es el principal efecto adverso, pueden asociar esto con un diurético, puede ser con una hidroclorotiazida. Por ejemplo, hay una combinación que es enalapril hidroclorotiazida o lisinopril hidroclorotiazida. Con eso se puede usar en cualquier tipo de raza y se inhibe el efecto de la tos. Entonces, en combinación con otro fármaco es mucho más efectivo. Disminuyen la función renal en pacientes con nefropatía diabética. Por ejemplo, si un paciente con nefropatía diabética y ya tiene lesión renal, o sea, una insuficiencia renal crónica grado 1, al darle un IECA van a enlentecer este proceso, funciona como un nefroprotector de la vascularización de la nefrona. En otras palabras, protege a la nefrona de su destrucción. Efectos adversos, como dijimos, tos, angioedema, hipercalemia, no usar en insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Cuando ya está una insuficiencia renal crónica, pacientes que dializan, no es conveniente usar esto. ¿Por qué? Porque aumentan el potasio en sangre, ¿no? Aquí tenemos algunos fármacos, por ejemplo el captopril, el enalapril, que es el que más les han enseñado en farmacología, que actualmente ya no se utiliza porque de todos estos IECA es el que más tos produce, ¿ya? Lisinopril, quinapril, ramipril, trandorapril, todos los pril que pueden existir. Aquí en Bolivia solo existe hasta el lisinopril, que es el más carito, pero el que menos efecto adverso tiene, ¿ya? Su dosis de inicio y su dosis de mantenimiento, ¿no? Para que lo lean en casa o lo lean en su libro. Bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los famosos ARA2. Este es el medicamento que aman todo el mundo, que aman sus abuelas, los diléxicos que le dicen lorsatán, aman este medicamento, porque es el que menos efectos adversos produce. ¿Ya? Entonces, los ARA2, ¿cuál es su función? Bloquean los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2. ¿Cuál es el que produce principalmente vasoconstricción? Esta cochina angiotensina 2. Entonces, los ARA2 bloquean esto y por ende no hay hipertensión. Efectos secundarios son mínimos, bien tolerados. Normalmente a veces puede ser hipotensión ortoestática, un poco de mareo, pero es bien tolerado por el paciente. Si un paciente abuelo ya tiene la vida un poco más lenta, no necesitan ir rápido como los jóvenes, entonces ni lo sienten, ¿ya? Es un nefroprotector en nefropatía diabética. Este es el principal que utilizan para proteger el riñón en los diabéticos.
tiene muchos beneficios en comparación a los perjuicios, como dice, pocos efectos adversos, ¿ya? Entonces, muy utilizado. Normalmente el primero que utilizan es el losartán, lo digo el losartán, y luego tenemos otras moléculas como el candesartán, el olmesartán, termilsartán, el valsartán, que estuvo descontinuado a nivel mundial porque se descubrió que el valsartán, algunos laboratorios que usaban excipientes con el valsartán, había uno estaba usando un excipiente que era productor de neoplasia, principalmente de origen de los vasos sanguíneos, entonces lo descontinuaron a nivel mundial. Hasta que investigaron qué laboratorios usaban este excipiente y los eliminaron, otra vez ha vuelto al mercado. ¿Por qué? Porque ya se le quitó el excipiente que era que producía neoplasia, ¿no? Entonces ya se puede utilizar. Bloqueadores de canales de calcio. Estos yo no los utilizo, no me gusta utilizarlos porque son malos efectos adversos que los beneficios. Hay uno que a los jóvenes no les gusta, igual también hay algún efecto adverso que tienen esto que a los de la tercera edad tampoco les gusta, ya vamos a hablar de eso. Causan vasodilatación periférica, y esa es la principal razón, con efectos mínimos sobre la frecuencia cardíaca o la contractilidad miocárdica. O sea, más que todo actúan en los vasos sanguíneos centrales, no tanto en los periféricos. Por eso es que los bloqueantes de calcio son muy utilizados en pacientes con patologías neurológicas como ACV isquémico. ¿Por qué? Porque estos producen vasodilatación central, ¿ya? Pero la vasodilatación periférica es muy limitada. ¿Qué más? Son inotrópicos y cronotrópicos negativos. ¿Qué quiere decir? Inotrópico negativo, que la contractilidad del músculo cardíaco disminuye por la fuerza de la contractilidad del músculo cardíaco, y cronotrópico negativo, que también tienden a disminuir la frecuencia cardíaca. En ese caso, si es un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, no hay que usar bloqueantes del calcio. Si tiene bradiarritmia, no hay que usar. En otras palabras, paciente con Chaga que tiene bradiarritmia, bloqueo de rama, no es recomendable, ¿ya? Y otro tipo de bloqueo. ¿Ya? Entonces recuerden, si tienen un familiar que se queja mucho de mareo, cansancio, es chagásico con bloqueo de rama y está usando, qué sé yo, amlodipino, cambien de cardiólogo y vayan con uno bueno porque no está indicado, ¿ya? Solo usar en insuficiencia cardíaca cuando la presión arterial es alta, a pesar de uso combinado de un IECA y ARADA. En otras palabras, es un medicamento antihipertensivo de tercera opción, de tercera línea. Porque aquí, ¿cuáles son los primeros que se usan? Aradón y ECA. Si a pesar de eso mantiene la presión alta, ya se le asocia a un bloqueante de calcio. Recordemos que son dos familias, los hidropiridínicos, como el verapamil y diltiazem, que dicen no combinar con betabloqueante, y los dihidropiridínicos, como el nifedipino, androlipino, nicardipino, nimodipino, felodipino, etc. Actualmente el que más se utiliza es el alodipino. El nifedipino se utilizaba mucho para la crisis hipertensiva. Era una tabletita que ustedes pinchaban y ponían bajo la lengua para bajar la presión arterial. Muchos lo usaban los pacientes de la tercera edad. Ahora ya no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque así como el nifedipino baja de golpe la presión arterial, si un paciente que está cursando con una crisis hipertensiva baja la presión arterial de golpe y puede producir un ACV isquémico. Entonces el nifedipino o los bloqueantes de calcio no se utilizan en crisis hipertensiva. Por favor, eso no se vaya a olvidar. Y bueno, tenemos los betabloqueantes, que son los que más se utilizan, al igual que los ARA2. Los betabloqueantes para mí son la panacea de la parte de medicación cardiológica, porque son cardioprotectores, protegen a la vascularización periférica, protegen al riñón, protegen el hígado, protegen la masa encefálica, tienen muchos beneficios, tienen sus efectos adversos que son fácilmente solucionables. Así que también los beta bloqueantes son muy buenos, pero es el principal enemigo de nosotros los neumólogos, porque su principal efecto adverso es broncoconstricción, y al hacer broncoconstricción los pacientes, pues mi paciente con AMA, mi paciente con EPOC va a seguir quejándose de disnea. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Por eso les volví a repasar los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, porque ahí es donde actúan estos muchachos. Disminuye la frecuencia cardíaca, entonces son cronotrópicos negativos.
y la contractilidad miocárdica. Son inotrópicos negativos. Al ser inotrópicos negativos, hacen que el corazón trabaje menos. Y al trabajar menos en un paciente que ha salido de un infarto agudo de miocardio, le permite la reparación de ese tejido cardíaco dañado. Entonces son beneficiosos a largo plazo. Por ejemplo, tuve mi abuelo que se infartó. Yo le comencé beta bloqueante y ahorita tiene 74 años y le dijeron que tenía que utilizar stent y hasta ahorita se lo pone. Y está feliz y contento. ¿Por qué? Y después cuando le hicieron el electro de control, de tener una isquemia grave, ahora aparece como una lesión. O sea, más bien recuperó tejido miocárdico, cosa que no es muy común que el tejido miocárdico dañado se regenere. Pero gracias al uso de beta bloqueante, se puede tener un parámetro de regeneración. Entonces los beta bloqueantes salvan a medio. Inhiben la secreción de renina bloqueando los receptores beta 1. No solamente producen vasodilatación, sino controlan la presión arterial desde su raíz, que es la producción de la renina. Inhiben la liberación de noradrenalina por las terminaciones nerviosas simpáticas, bloqueando los beta 2. Pero al bloquearlo, recuerden que puede producir broncoconstricción. Se dividen en bloqueantes selectivos beta 1 y no selectivos beta 1 y beta 2. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente asmático hipertenso que necesita utilizar un beta bloqueante, tengo que utilizar un beta 1 selectivo. ¿Para qué? Para que no me produzca broncoconstricción. Porque si utilizo uno que no es selectivo, va a producir broncoconstricción. No debe usarse los no selectivos en pacientes con patología obstructiva de vía aérea. Asma EPOC, los que le mencionaba. El nebivolol promueve la liberación de óxido nítrico y posee propiedades antioxidantes. Este es el antihipertensivo recomendado para jóvenes o para pacientes de la tercera edad que quieren tener todavía, cuyo canario aún sigue vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el óxido nítrico participa mucho en la erección, en el proceso de erección, ¿ya? A diferencia de los otros beta bloqueantes que no producen óxido nítrico, este sí lo produce. Entonces, por ejemplo, uno de los principales efectos adversos del uso de beta bloqueante es que es la impotencia sexual y impotencia eréctil. Imagínense un joven de 30 años hipertenso, un veniano de estos que conocí con 25 años hipertenso, con indicación de beta bloqueante. Yo le doy eso, ya su mujer lo deja, su corteja no quiere estar con él, por obvias razones. Entonces, le paso un nebivolol, controlo su presión y le devuelvo la vida a su pajarito. Es una opción, ¿ya? Entonces, esos datitos, digamos, son importantes porque los pacientes te vienen por eso. Ya, por ejemplo, el típico paciente que agarra y dice, doctor, ¿puedo tomarlo? ¿No? Después de que ha estado con la brutal neumonía. ¿No? Entonces, te hacen esas preguntas absurdas en la consulta. Claro que gracias a ustedes no me las están haciendo mucho porque son muchas orejas que están presentes ahí, les da vergüenza a los pacientes. Pero antes que vengan ustedes me contaban cada huevada de los pacientes. Así que ya saben. Bien, beta bloqueante. Por ejemplo, beta 1, beta 2, está el alprenolol, cartelol, nandolol, oprexnolol, propanolol y timolol. Por ejemplo, el propanolol se utiliza principalmente para úlceras varices esofágicas, el timolol para glaucoma de ángulo agudo, beta 1, estos ya son de uso cardíaco, atenolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, metoprolol y el nebivolol, beta 1 selectivo. Beta 1 y alfa 1, carvedilol, labetalol. Si quieren acordarse de los beta bloqueantes cardioselectivos, o sea que no producen daño o no producen broncoconstricción, este mismo tenga ameba, A de atenolol, M de metoprolol, E de esmolol, B de bisoprolol y A de acebutolol. ¿Ya? Esos son los cardioselectivos, no producen broncoconstricción. Bloqueantes de los receptores alfa. ¿Ya? Bloqueantes de los receptores alfa 1 producen vasodilatación. Efectos adversos son congestión nasal, van a sentir que están con la nariz tapada. Hipotensión ortostática, se van a parar y se van a marear. Taquicardia y expansión de volumen. Al hablar de expansión de volumen es aumento de la precardia. Entonces esto va a predisponer a la generación de edemas. No usar en terapia de primera línea para la hipertensión. ¿Por qué? Porque hay riesgo de hacer insuficiencia cardíaca congestiva. Tratamiento de cuarta o quinta línea para hipertensión arterial. Si ya les fallaron los 3 antihipertensivos anteriores, pueden añadir esto. Pero de primera línea jamás me lo usen.
Tratamiento de primera línea para feocromocitoma, que es un tumor de médula suprarrenal que segrega adrenalina. Y la adrenalina produce taquicardia, vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco, etc. Entonces, ahí sí pueden usar un inhibidor de los receptores alfa. Y también para hipertensión relacionada a cocaína, para aquellos que comen esos brownies mágicos en la bienvenida de medicina, pueden usar eso para disminuir los síntomas. ¿Cuáles son esos? Doxazocina, prazosina, hidralazina, que es la más conocida, y el nitroprusial, ¿no? Y bueno, estos son los dos últimos. Inhibidores de los receptores de renina, ¿ya? Inhiben la acción catalítica de la renina circulante, o sea, la cortan directamente. El único medicamento que se conoce es el alisquirén, que reduce la proteinuria en pacientes hipertensos con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Si es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que ya tiene proteinuria en orina, pueden usar el alisquirén para ayudar a estos pacientes a controlar un poco mejor su presión arterial. Vasodilatadores directos, son varias familias, pero vamos a hablar en general de ellos. Producen vasodilatación de las arteriolas con efecto mínimo nulo sobre las venas. Está hablando de vasodilatación de las arteriolas. Uno de estos vasodilatadores directos es el famoso minoxidil. ¿Ya? El minoxidil es un fármaco que se utiliza para el crecimiento del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque normalmente en aquellos pacientes que tienen calvicie androgénica por hipersecreción de testosterona y en las glándulas sebáceas del conducto piloso empiezan a hipersecretar, taponan el conducto piloso, lo isquemian y lo necrosan, ¿ya? Pero con el dimoxinil produce una vasodilatación de esa arteriola y lo chicotea al folículo piloso que no se mueva. Y si con suerte funciona, vuelve a crecer el pelo, ¿ya? Por eso la función del minoxidil es vasodilatador arterial. Al ser vasodilatador arterial periférico, va a disminuir también un poco la presión arterial, ¿ya? Efectos adversos: náuseas, vómitos, diarrea. Los nitratos, en estos casos la nitroglicerina, que entra en esa familia, producen vasodilatación venosa en dosis baja y arterial en dosis alta. Actualmente la nitroglicerina tiene una función antianginosa muy efectiva, o sea, para las anginas de pecho, pero no ayuda mucho a controlar la presión arterial. Pero en caso de cuando la presión arterial es muy rebelde, se utiliza la nitroglicerina endovenosa en infusión continua. Entonces se llega a utilizar. El principal efecto adverso: la cefalea. Una de las razones por la cual no se utilizan los nitratos como principal fármaco para control de la presión arterial. Y ahí tenemos, ¿no? Nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, hidralazina, su mecanismo de acción y algunas indicaciones que lo van a leer después. Bueno, eso es con respecto a hipertensión. En sí, ya saben, la elección de los fármacos no es solamente por la función que ejercen de control de la presión arterial, sino también que cada antihipertensivo tiene un motivo de uso. Hay antihipertensivos mejores para diabéticos, antihipertensivos mejores para insuficiencia cardíaca y antihipertensivos mejores para insuficiencia renal, como acabamos de ver. En general todos bajan la presión arterial, pero no todos se utilizan en todos los pacientes. Eso es lo que quería resaltar con esta clase. Bueno, nos vemos, hermano.